Entonces, vamos a empezar. Para poder hablar de metodología científica, uno primero tiene que entender el pensamiento científico, porque el pensamiento científico es la forma en la que una persona o el investigador, en este caso el científico, se aproxima a la realidad científica, es decir, la forma en la que éste la configura para que pueda comenzar a generar ideas, ¿no? Ideas sostenidas en un razonamiento que se basa en conjeturas. Y esto es algo muy importante de decirlo, ¿no? La ciencia termina siendo la mejor conjetura que una persona que busca la verdad hace en base a la realidad. Esto es, esto es clave poder tenerlo en consideración, ¿no? No darle más relevancia de la que realmente tiene, ¿no? Porque si no, se vuelve mito. Yo no puedo decir que la ciencia me explica todo, porque no sabemos ni el 10% de cómo funciona el universo. Entonces, una de las características principales de la ciencia es que es un proceso humano en constante evolución que busca comprender y explicar el mundo natural. Cuando te hablan de mundo natural es importante poder referenciar realmente a qué se refiere con mundo natural, ¿no? Es natura o naturaleza significa realidad tangible. Hay un mundo que es natural pero que es inmaterial al cual la ciencia no puede acceder, como por ejemplo es el tema de la felicidad, el amor, verdades trascendentes que escapan por completo a la comprensión y a las herramientas del método científico. Y son verdades que muchas veces y son verdades que nos conforman y nos informan. ¿A qué me refiero con que nos informan? Con que nos generan eh, las características típicas de lo que es un ser humano, ¿no? Por más de que un animalito tenga afectos, un animalito no es capaz de amar si si profundizamos en el contexto, en el concepto del amor, ¿no? Como una característica que implica la voluntad, la inteligencia, ¿no? Rasgos que, si bien es cierto, el animalito puede imitar de manera buena, no va a ser capaz de desarrollar por falta de potencias, ¿no? Entonces, sin embargo, no todas las afirmaciones pueden considerarse científicas. Es importante decirlo también, ¿no? Eh, que te diga es científicamente comprobado no significa que eso sea ciencia, ¿no? Ya que existen características específicas que definen qué es y qué no es ciencia. Eso también es muy importante remarcarlo. ¿Qué es y qué no es ciencia, ¿no? Vamos a ver qué características son. Entonces, ¿qué es el pensamiento científico? El pensamiento científico es un enfoque sistemático y racional. Subrayo esas dos palabras porque son las más importantes para caracterizar el pensamiento científico. El método científico que parte a raíz del pensamiento científico busca la generalización de conceptos. Por eso les digo que si bien es cierto la ciencia es limitada eh, en su aspecto de comprensión de la realidad absoluta, la ciencia sí te entrega verdades. Una verdad que nos entrega la ciencia es el viaje de las ondas electromagnéticas o el viaje eléctrico, ¿no? O la capacidad de acumulación de la carga, la transferencia de carga electrónica, del electrón. Si no, no podríamos estar hablando como estamos hablando ahorita, ¿no? Ustedes ven una imagen de mí. Eso es bastante sorprendente y si no tuviéramos capacidad de conocer, eso no se podría dar, ¿no? Por lo tanto, la ciencia reviste racionalidad y sistematicidad para investigar y comprender el mundo que nos rodea. ¿A través de qué? De la observación. Profe, con observación solo se refiere a los ojos, no, no. Observación es un término genérico. Yo también podría hacer ciencia siendo un cieguito. ¿Cómo así, profe? Podría escuchar, podría sentir, podría de repente tener un software especial para poder abstraer datos de la realidad, ¿no? La experimentación y el análisis crítico. Otra característica fundamental de la ciencia es la experimentación, es decir, es la capacidad de aislar fenómenos o características particulares de las cuales queremos saber más. Por ejemplo, si yo estoy investigando la hoja de la guanábana como curativo del cáncer, ¿no? Que hay mucha gente que está investigando eso. Voy a tener que hacer experimentos, ¿no?
para ver si esto realmente funciona. Y un tratamiento, haré mi estudio ciego, de repente unos diseños científicos de Salomon o doble ciego, ¿no? Para comprobar que realmente sean los efectos de dicha hoja, ¿no? Y aislar el componente, ¿no? Ujú. Entonces, el objetivo de poder generar esta experimentación es obtener conocimientos confiables y verificables, no pétreos, ¿no? Sino es racional que cuando yo te tiro una piedra en cualquier parte del cuerpo, ésta se lastime. Es racional, ¿no? ¿Lo puedo experimentar? Bueno, no es algo que cualquiera quiera, ¿no? Pero sí se podría experimentar. Y va a ser, y obviamente a priori podemos saber que sí, ¿no? Ahora, si queremos hacer eso, un experimento, pues tendríamos que tener un voluntario, ¿no? Y en base a ciertas métricas, de repente la cantidad de tejido muerto, producto del golpe, la cantidad de las observaciones físicas de la reacción, vamos a poder describir este fenómeno y vamos a poder verificarlo, ¿no? Ya con una muestra amplia podríamos tener eh, mejor, de manera más científica, el daño que puede causar una piedra de acuerdo a su volumen, ¿no? Y de acuerdo, obviamente, también a otras métricas que podemos sacar ahí. ¿Por qué les pongo estos ejemplos tan sencillos? Porque quiero que reflexionen una cosa también, estimados alumnos y docentes. La ciencia nos permite conocer la realidad, pero solo parcialmente, porque la realidad, en realidad es algo que está, la realidad es algo que está mucho más allá del alcance de la razón humana. Nunca se va a agotar. Hasta la realidad más sencilla puede tener y generar eh, muchísimos más verdades, ¿no? Muchísimo más conocimiento del que uno pudiera creer, ¿no? Por eso no hay que dar nada por sentado. Otras características del pensamiento científico son el empirismo, escepticismo, objetividad, metodología y falsabilidad. Durante el diálogo breve que he estado teniendo con ustedes les he demostrado esto, ¿no? Para hacer ciencia necesito experimentar, observar, no solo obviamente con los ojos, ¿no? Sino observar o metrificar, si cabe el término, o tomar medidas, ¿no? Y ser objetivo. Eso es sumamente difícil, ¿no? No, es que es de derecha, ¿no? Entonces no voy a medir, ¿no? Es que es de izquierda, entonces no voy a medir, ¿no? O sea, te olvidas de tus apasionamientos, ¿no? Los guardas un ratito y buscas ser objetivo, ¿no? De la realidad. Y esto es una característica muy importante para todo científico o toda persona que quiere investigar. No, es que yo odio a los pobres, no, es que yo odio a los ricos, yo qué sé, ¿no? A veces los seres humanos tenemos muchas expresiones de sentimientos, ¿no? Que pueden tener motivos justificados, o sea, no digo que no, no estoy descalificando a nadie. Eh, Simplemente hago notar que la objetividad cuesta, y esta característica en particular es la que nos permite generar el pensamiento científico. Yo no soy científico cuando te digo, no, es que porque me caía mal, entonces el resultado de su prueba no es válido. Que te caiga mal o te caiga bien la persona, pues analiza objetivamente el resultado, ¿no? Virtud importante para poder hablar de pensamiento científico. El escepticismo es importante también, ¿no? Tomar las cosas con actitud crítica. No, es que científicamente está comprobado ya, pero dime en qué paper, ¿no? Vamos a ver los resultados, vamos a ver su base de datos. ¿Qué varianza tiene su base de datos? ¿Hay multicolinialidad? ¿No hay multicolinialidad? ¿Existe un adecuado procesamiento de los datos para decir que esto es cierto? ¿Cuál es el tamaño de su muestra? ¿Bajo qué condiciones se ha resultado del experimento? Hay un montón de objeciones que uno puede plantear, ¿no? Ante la palabra científicamente comprobada. Después está la falsabilidad. Esta característica es importante porque nos permite dudar del método actual científico. Y eso no es malo porque nos empuja a cada vez perfeccionarlo, ¿no? A cada vez perfeccionar la ciencia. Saber que bajo ciertas condiciones esto es coherente, pero que pueden haber otras que hagan cambiar este resultado, ¿no? Y hay que buscarla, porque eso va a significar que la ciencia mejore, amplíe sus conocimientos. Y el tema de metodológico, porque la ciencia siempre se basa, o el pensamiento científico siempre se va a basar
en construir mediante metodologías, eh, en construir mediante metodologías eh, los razonamientos, ¿no? Tiene que ser metódico. Después está la replicabilidad. Eso también es importante porque se relaciona mucho con la confiabilidad. Y la confiabilidad como tal es una métrica importantísima para los instrumentos de medición que son usados en ciencia. La confiabilidad es más, hay bastantes pruebas, no solo hay una, ¿no? Muchos de ustedes conocen solo el alfa de Cronbach, pero en realidad hay 8 o 10 pruebas de confiabilidad, ¿no? Y eso que estamos hablando solo de un tema estadístico básico, ¿no? Después está la causalidad, entender las causas, ¿no? Se abordan los niveles cuantitativos. La causalidad siempre nos va a llevar a entender que los fenómenos que estamos estudiando tienen unas causas y diagramarlos es parte del pensamiento científico, ¿no? Entender que todo tiene una causa. Después está la teorización. Esta es la parte más difícil y la cumbre la cumbre de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú teorizas, significa que has hecho tantos experimentos, has hecho tanto avance en el campo científico, que has podido tomar una postura, una tesis, y la has corroborado en distintos escenarios. La has corroborado con pares, que es la característica última del pensamiento científico. Y al corroborarla con pares, has dicho, ah, esto tiene sentido de manera amplia en estos distintos escenarios. Esa es una teoría, ¿no? Que sería una expresión muy rica del pensamiento científico. Y es por eso que en temas de metodología de la investigación en general, en reportes de investigación como son las tesis, proyectos, artículos, la fase de discusión es la más rica, ¿no? Es la que contiene la carnecita, porque eso nos va a permitir entender cómo tu teoría se comprueba en relación a antecedentes circundantes, es decir, a otras personas que han explorado la realidad, ¿no? Que tú estás explorando. Después de este pensamiento científico se desarrolla lo que es el método científico. Entonces vamos viendo cómo de la idea de la ciencia se desarrolla un pensamiento científico que redunda en el método científico, que es básicamente el conjunto de procesos que realiza la persona de ciencias para poder generar la ciencia. Y este conjunto de procesos se puede ver en este diagrama, que yo siempre aconsejo que le tomen captura de pantalla, no más allá de que pasemos la diapositiva, y que reflexionen un poco sobre esto. Entonces, el método científico observa, entiende bajo un marco teórico el conocimiento existente y con ese marco teórico observa la realidad, formula una hipótesis, deduce, contrasta la hipótesis, comunica a la comunidad, se acepta y se genera un nuevo conocimiento. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir entonces docente? Algunos se preguntarán. Todo conocimiento se genera a partir de una observación y un marco de referencia. Y esta parte es muy importante que la razonen, porque muchos no distinguen que los reportes científicos son en realidad como poliedros, ¿no? Yo soy Juanito, ¿no? Quiambino, de 30 años de edad, que quiere estudiar una realidad, en este caso, un árbol, ¿no? Y yo estoy asumiendo cosas al momento de querer estudiar esta realidad. ¿Cómo así, profe? Yo estoy asumiendo todo un marco teórico. ¿A qué se refiere con marco teórico, profesor? Al conjunto de conocimientos. ¿Por qué pone WH? Es know-how. Al conjunto de conocimientos con el que quiero abordar esto. Es lo mismo cuando dos personas se encuentran, ¿no? En realidad es como el hombre vive. El hombre vive siempre en base a supuestos que, perdóneme, perdón. Entonces, el hombre vive en base a supuestos. ¿A qué me refiero? Yo para hablar contigo asumo algunas cosas. O sea, una persona para hablar con otra asume unas cosas, algunas cosas. La primera, ¿cuál es? Que es capaz de entender el lenguaje que yo emito. Después estarán conocimientos particulares, ¿no? De repente sus tendencias,
De repente si es sensible o no es sensible para poder cuidar el lenguaje. De la misma forma, cuando uno quiere conocer, está asumiendo una postura. A eso se le llama marco teórico, a la postura teórica que yo estoy asumiendo para estudiar esta realidad. ¿Y por qué es importante? Porque yo esta realidad tan sencilla como un árbol podría estudiarla a partir de la biología, podría estudiarla a partir de la física, podría estudiarla a partir de la administración, podría estudiarla a partir de la economía, podría estudiarla a partir de la matemática, podría estudiarla a partir de la química, podría estudiarla a partir de la agroforestería, ¿no? Entre otros. Una misma realidad. ¿Cómo así, profesor? Si yo estudiara esta realidad a partir de la biología, la vería en ecosistemas, ¿no? De repente. Utilizaría el PAS para ver cuál es cuál es su población o su diversidad ecológica que hay en una hectárea determinada. Si yo estudiara a partir de la física, podría ver la densidad de sus materiales. Si estudiara a partir de la administración, podría evaluar el potencial de negocio que tiene esa especie arbórea en particular. De la economía, podría evaluar el impacto económico que puede tener, la quema o la destrucción, o como proyecto de repente. De la matemática, podría describir las figuras geométricas que tienen, o las figuras trigonométricas, de repente utilizaría geometría fractales, ¿no? Desde la química, podría estudiar los componentes químicos. Desde la agroforestería podría estudiar el potencial que tiene para poder convivir con plantas menores. Entonces, si se dan cuenta, toda la ciencia que existe tiene el mismo razonamiento. Yo asumo unos conceptos que están en mi marco teórico, si quieren hablar ya de reporte de investigación, y con eso me dirijo al fenómeno que quiero estudiar. Por eso a mí me sorprende cuando rechazan temas porque dicen, ah, no, es que esto no le corresponde a mi campo científico. No es que no le corresponda a tu campo científico, es que quizá el abordaje está mal, quizá el abordaje está mal, pero en realidad todo conocimiento tiene o se puede ver desde distintos ángulos, ¿no? Obviamente que van a haber algunas cosas que sean más específicas que otras, ¿no? Pero sí hay una riqueza. Entonces, esa riqueza uno la expresa mediante el método científico. ¿Qué está planteado acá? Que es observo, contrasto con el conocimiento que tengo ahora, que sería mi marco teórico, formulo mi hipótesis, porque por eso se llaman tesis, ¿no? Porque son básicamente posturas acerca de un fenómeno que quieres explicar. Deduzco o induzco, dependiendo del tipo de metodología que hagas, ¿no? Contrasto y genero mi reporte investigativo y genero mi discusión, ¿no? Que tiene que ser aceptado por la comunidad científica para generar un nuevo conocimiento. Esta misma lógica que es el método científico, de manera pura, digamos, se puede expresar en lo que son los reportes de investigación. Por eso hago este paralelismo. Esto es el esqueleto de una tesis y esto es el método científico. Entonces, profe, si uno aprende método científico, ¿podría asesorar en metodología a cualquier tipo de carrera? Sí, porque no se trata de un conocimiento específico. El conocimiento específico lo pone el alumno que quiere realizar la ciencia. De lo que se trata es de entender el razonamiento o la lógica que subyace detrás de la generación del conocimiento. Y eso se hace entendiendo esto bien. Por eso les recomendaba que haga screenshot en este punto, ¿no? Entonces vamos a ver algunas diferencias importantes entre lo que es opinión y lo que es pensamiento científico. Una opinión es una creencia personal basada en experiencias, emociones o información. Yo opino que es culpa del extraterrestre que los precios suban. Es tu opinión, eres libre. Y nadie debería quitarte el derecho a opinar, ¿no? En cambio, un pensamiento científico es el proceso sistemático de razonamiento basado en evidencias y análisis riguroso. Oye, los precios suben porque la productividad de los individuos dentro de la comunidad económica
que compone este país es baja, lo que hace que los bienes sean escasos. Y si los bienes son escasos, por lo tanto, va a haber más demanda que oferta. Ergo, el precio va a estar en un punto de equilibrio mayor. ¿Se dan cuenta? Un mismo hecho analizado desde dos perspectivas, ¿no? No, es que yo he visto que han mandado drones desde Marte, ¿no? Para poder hacernos la guerra. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el razonamiento de fondo? Por eso una opinión no se basa en un conocimiento amplio ni verificable, sino se va a basar en una opinión, en algo subjetivo y personal. Yo opino que él es malo. Ya, ok. Pero cuéntame por qué crees que es malo, ¿no? Dame tu razón. Después, la opinión no sigue un método, mientras que el conocimiento, mientras que el pensamiento científico sí sigue un método que se ha demostrado. La opinión no puede estar respaldada por evidencias o hechos. El otro día escuchaba que alguien decía que la inflación podía bajar producto de que se estaba restringiendo o estaban producto de que estaban pagando simplemente a las casas de opinión, ¿no? Cuando tú ves que los precios del mercado están bajando y que las empresas tienes ahí un estándar de medición de empresas, ¿no? Tienes encuestas que tienen un muestreo adecuado, ¿no? Entonces, hay opiniones así un poco difíciles de verles el ángulo, ¿no? Pero hay que darnos cuenta y siempre hay que razonar, porque cuando uno quiere pensamiento científico busca la objetividad. Que me lo dijo de tal partido, de cuál partido, de tal equipo, no, eso es accesorio y cada quien es libre, ¿ah? Lo que uno tiene que buscar es la objetividad en cuanto a la información, ¿no? Un ejemplo, en mi opinión, la Tierra es plana, porque así lo parece cuando miro a mi alrededor. En cambio, con evidencia científica sería, la evidencia científica demuestra que la Tierra es esférica, claro. Pon dos astas que tengan 30 centímetros de diferencia y vas a ver cómo van conformando, eh, si las pones, bueno, al diámetro de distancia, es decir, a la mitad de la más grande, van a ir conformando un círculo con el pasar del día. Eso te hace dar una idea de que el Sol, de que la Tierra es esférica, o al menos busca ser esférica. Como lo confirman múltiples observaciones, experimentos, incluyendo la circunnavegación, claro, que tenemos los sextantes, ¿no? Que son usados para navegar. La forma en la que se proyectan las sombras, eso es lo que les decía, diferentes lugares donde el eclipse lunar y las imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio. O sea, hay evidencia objetiva. En el otro caso, no, yo quiero que esto sea verde porque digo que es verde. Por lo tanto, la opinión es respetable, uno siempre tiene que respetar la opinión de los demás. Sin embargo, que eso se llame pensamiento científico, para que se llame pensamiento científico tiene que tener método, tiene que buscar la verdad, tiene que estar bajo o tener evidencia, su razonamiento, y tiene que poder demostrar eso, configurarlo, ¿no? De manera sensata. Ahora, para poder conocer la realidad, hay dos paradigmas habituales en los medios académicos, sobre todo en Perú. Se utilizan dos, ¿no? Se utilizan dos. ¿Qué son los paradigmas entonces? Son marcos teóricos o metodologías que guían la investigación y determinan cómo se interpreta y se comprende la realidad. O sea, me está diciendo cómo comprender la realidad, te estoy diciendo cómo interpretarla en base a ese marco, ¿no? No te estoy limitando. Te estoy dando una referencia para que tú puedas hacer tu experimento, ¿no? O tu levantamiento de datos, como quieras. Estos paradigmas ofrecen una estructura para un diseño de investigaciones, proporcionando presupuestos, conceptos, teorías y metodologías específicas. Y son estos, ¿no? Normalmente, el paradigma positivista da origen a la metodología cuantitativa y el paradigma naturalista o hermenéutico o sociocrítico da origen a la metodología cualitativa. Profesor, ¿en qué se diferencia? Vamos a verlo. Mientras que el enfoque cuantitativo, que viene del, perdón, mientras que el enfoque positivista o el paradigma positivista
busca la objetividad a toda costa, por eso también tiene por eso también tiene el tema del origen de la experimentación. El paradigma naturalista o hermenéutico y el sociocrítico lo que buscan es entender la subjetividad, lo que buscan es entender la subjetividad de manera objetiva. ¿A qué voy? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi tierra. Si yo quiero entender la cosmovisión de los machiguengas, de los shipibos, de los Dashánica, ¿no? Yo lo que tengo que entender es la subjetividad que ellos tienen respecto a cómo perciben su realidad, buscando que mis creencias personales no interfieran con ese juicio, ¿no? Por eso, los métodos cualitativos requieren mucho de saber buscar la información, pero sin eh, torcerla mediante tus propias creencias, ¿no? Mientras que en el método positivista, mientras que en el paradigma positivista, lo que buscas es aislar la realidad y experimentarla, ¿no? Ahora, ambos métodos, si se juntan, nos podrían dar como origen a las metodologías o a los enfoques cuantitativo y cualitativo, ¿no? Entonces, veamos qué es el enfoque cuantitativo. Ya estamos entrando a la metodología de la ciencia un poquito más amplia, ¿no? Aplicada a investigación. Entonces, el enfoque cuantitativo es básicamente aquel que busca la generalización, aquel que busca medir, cuantificar el fenómeno de estudio. Profe, lo que me está diciendo entonces es que el método cuantitativo es usa exclusivamente variables numéricas, no. Y es un error común que cometen las personas, y muchos docentes también, lamentablemente. El método cuantitativo lo que busca es un enfoque de generalización, pero no se limita en el campo de las variables por su naturaleza. ¿Por qué plantea esto, docente? Porque yo tengo la estadística no paramétrica, si no, no se hubiera inventado la estadística no paramétrica, que me permite hacer generalización, si bien es cierto, no con tanta calidad como la paramétrica, de mis variables que puedan tener origen nominal u ordinal. Entonces, no es cierto que las variables con enfoque cuantitativo tengan que usar estrictamente, perdón, no es cierto que el enfoque cuantitativo tenga que utilizar estrictamente variables cuantitativas. Pero es importante subrayarlo, ¿no? Después, otra característica de ese tipo de enfoque es la generalización. La validación y confiabilidad, ahí le hablaba de los métodos de confiabilidad, ¿no? El alfa de Cronbach, el KR20, KR21, split o mitades. La neutralidad y la distancia y su enfoque hipotético deductivo, buscando que sus resultados sean generalizables y replicables. Ahí se tiene que ver el tema de la muestra, ¿no? Toda inferencia va a ser replicable siempre y cuando uno tenga con claridad el tamaño muestral. Mientras que el enfoque cualitativo está centrado en comprender y describir a profundidad las experiencias y percepciones y contextos de los individuos, como es el caso de la cosmogonía, ¿no? De los Machiguenga. A diferencia del enfoque cuantitativo no busca cuantificar, sino busca interpretar y entender el significado de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes, empleando datos narrativos y descriptivos en contextos naturales. O sea, lo que te está diciendo es básicamente que tú te vas a guiar por patrones recurrentes que puedas interpretar. Sin embargo, vas a tener que interpretarlos en el contexto en el cual se han recogido estos datos. Y al igual que en el caso anterior, yo puedo tener variables cuantitativas en mi enfoque cualitativo. Es un error muy común, ¿no? No, no, es que tu enfoque es cualitativo, por eso no puedes poner variables cuantitativas. Es mentira. Yo puedo entender la cosmovisión o puedo hacer un estudio antropológico de los machiguengas y preguntar por su ingreso, porque eso me va a dar una idea también por el nivel de vida que pueden tener. Y el ingreso es una variable cuantitativa. Entonces, no se dejen guiar por eso, ¿no? Sino el paradigma o el enfoque, perdón, el enfoque viene a ser una idea
o una postura desde la cual yo estoy buscando aplicar el pensamiento científico. Una postura desde la cual yo estoy buscando aplicar el pensamiento científico. Sus características son la subjetividad de interpretación, la contextualización en profundidad, la comprensión holística, el enfoque inductivo, la interacción de investigador-participante, el significado de perspectiva individual, utiliza datos narrativos muchas veces y descriptivos, hace análisis de patrones y temas emergentes. Es por ello que este tipo de trabajos, por ejemplo, se trabajan con otro tipo de software, ¿no? Un software que casi poca gente conoce, como es el Atlas TI, el MaxQD o el Envivo, ¿no? Yo de verdad veo que poca gente trabaja este tipo de software, ¿no? Cuando debería, ¿no? Si es que hace trabajos cualitativos. Bueno, acá les hago una tablita de resumen que la podemos pasar. Después tenemos los niveles, ¿no? Lo correcto para el caso de los cualitativos es decir tipos, ¿no? Acá muy bien lo he puesto. Porque en los cualitativos no hay niveles. Yo tengo niveles en los cuantitativos. Tengo un nivel exploratorio, claro, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Ya por ahí algunos autores no hablan, no, es que todo es descriptivo, entonces por ahí tienes que ponerle descriptivo exploratorio, descriptivo correlacional, ya. Y como les digo, este tema de la metodología de investigación, hay bastantes versiones que se quieren complicar, ¿no? Pero si quieres mantenerlo simple para entenderlo con mayor claridad, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, y ahí muere. Mientras que en los tipos, ¿por qué le digo tipos a la parte de los cualitativos? Que son el fenomenológico, etnográfico, estudio de caso, teoría fundamentada, estudios narrativos, investigación, acción. ¿Por qué le digo tipo? Porque a diferencia de los cuantitativos, en los cualitativos no voy a tener más o menos profundidad de acuerdo al tipo de estudio que realice, porque la profundidad va a depender del investigador, va a depender del investigador, porque la profundidad va a depender del investigador. Entonces, yo en mis estudios cualitativos no tengo niveles y no tengo tipos. ¿Me entienden? Estoy en clase, tía, perdóname. Entonces, es importante resaltar eso, ¿sí? Ahora, por último, para redondear estas ideas, tengo los límites de la ciencia. Esto es muy importante, estimados docentes. Perdóname un ratito. Perdóname. Siempre. Ya. Entonces volvemos. Eh, es importante, vean, es importante tomar en cuenta esto. Es importante tomar en cuenta esto. Perdóname, chico. Ya. Entonces, es importante tomar en cuenta que la ciencia también tiene límites. ¿Y por qué es importante reconocer los límites de la ciencia? Porque los límites nos van a permitir a nosotros poder poder configurar este, realmente el marco en el cual la ciencia puede desarrollarse. Entonces, ¿en quién me baso para hablar de los límites de la ciencia? Me baso en Leonardo Polo, ¿no? Polo argumenta que la ciencia se basa en la observación y experimentación, pero que no se puede observar y experimentar todo, como les había explicado. Por ejemplo, no se puede explorar lo que está dentro de un agujero negro. Se puede teorizar, pero no lo puedes llegar a explorar porque las fuerzas gravitatorias en ese sitio tienen tal nivel que uno podría desintegrarse o cualquier instrumento podría desintegrarse, ¿no? Con facilidad. Otro aspecto importante de que no se puede observar todo es que somos humanos, ¿no? Y como humanos tenemos sesgos. Es normal que a mí me guste el Barça y a mi hermano el Madrid, o a mí me gusta el Cienciano y a mi hermano el Aurich, o que yo tengo una visión política de X y la otra persona de Y, ¿no? Es normal. Estos sesgos a su vez van a influir en los resultados. Además, Polo sostiene
que la ciencia está limitada por la naturaleza del mundo mismo. El mundo es un lugar complejo y misterioso, y hay muchas cosas que la ciencia simplemente no puede explicar. Por ejemplo, la ciencia no puede explicar el origen del universo, el significado de la vida o la existencia de Dios. Polo argumenta también que los límites de la ciencia no deben verse como una debilidad, y esto es importante, ¿no? Sino como una fuerza, ya que los límites nos obligan a ir siempre a ir más allá, ¿no? Y acá yo les aconsejaría que además de leer este libro, que es buenísimo, ¿Quién es el hombre? Para quienes gusten se los puedo enviar. Vean también cómo estaba la ciencia antes de la Ilustración, antes de la Revolución Francesa, para ser más concretos. Y se van a dar cuenta que lo que ahora llaman ciencia no era ciencia como tal, ¿no? Sino que la ciencia positivista era una parte pequeña de algo mucho más grande. Ese interrogante se las voy a dejar, no les voy a absolver eso, ¿no? Entonces, en la parte metodológica, ya hablando de la parte metodológica de este método de investigación, hablamos de dos tipos de investigaciones, la básica y la aplicada. Acá siempre se confunden, ¿no? Porque yo veo que muchos docentes creen o muchos docentes indican que por aplicar un instrumento, un cuestionario, una entrevista, tu investigación ya es aplicada. En realidad, estos tipos de investigación se traducen más o apuntan más al resultado de esto. Cuando yo no tengo un resultado tangible de mi investigación, yo no puedo indicar que mi investigación es aplicada. Y no es malo que sea básica, ojo. Sí, adelante, te voy a dar la palabra en un momento, por favor. Y no es malo que sea básica, sino es importante las distintas contribuciones que hay, ¿no? Y es más, deberían haber muchísimas más básicas que aplicadas para que tengamos un buen cuerpo teórico a la hora de querer aplicar los experimentos, ¿no? Después vamos a pasar al diseño de investigación. A ver, Alan, te cedo la palabra y mientras leo las preguntas. Sí, muy buenas noches a todos los presentes. Buenas Mi noches, Alan. pregunta es la siguiente, ¿no? Si bien es cierto, en Latinoamérica, creo yo, rendimos un culto al positivismo, ¿no? Y Ajá, consideramos en muchas ocasiones que es la única forma de llegar al conocimiento. ajá, Y esto a través del método científico, ¿no? Y sí, especialmente en el ámbito cuantitativo. Sin embargo, los grandes avances en el conocimiento de los seres humanos muchas veces no han seguido este método. Como pongo, por ejemplo, al descubrimiento de la penicilina, ¿no? O al sí. descubrimiento de la gravedad, por decir los más conocidos, ¿no? Que no han seguido necesariamente la observación, la contrastación de hipótesis, el planteamiento de una hipótesis. Y en ese sentido, entonces, ¿habría métodos alternativos de realizar, crear conocimiento? Y mi segunda pregunta, aprovechando, es si la música, el arte, podría considerarse ciencia o qué tipo de conocimiento es. Muchas gracias. Muy buena tu pregunta, Alan. Te agradezco. En realidad, los silogismos son una forma de generar conocimiento. Eso quiere decir que son razonamientos fundamentados, que no se pueden llevar a un laboratorio, ¿no? Ni experimentar con ellos. Y de hecho que la reflexión que les hice hasta hace un momento va a eso, ¿no? Antes de la Ilustración o de la Revolución Francesa, se consideraba la ciencia como ciencia máxima la teología, seguida por la filosofía, y de ahí las ciencias positivistas, y por último el arte. Eso le llamaban el triunvium y el quadrivium, ¿no? Que venía desde Aristóteles en realidad, de cómo habían clasificado las ciencias ellos. Ahí por ahí estaban las matemáticas. Y es más, se van a fijar ustedes que muchos títulos, sobre todo universidades extranjeras que tengan historia, porque esto viene desde Silvestre II del año 1000, que la Iglesia Católica es la que crea las universidades, por una preocupación de que sí estaba perdiendo el conocimiento en una época muy difícil, ¿no? En la peste. Eh, los títulos siempre salen como artista en, pero ese significado de la palabra tiene otro, ¿no? Tiene otra connotación. Entonces, sí hay otro tipo de formas de generar conocimiento que son más perfectas que la ciencia, porque la ciencia se limita a lo que uno puede observar.
y no hay experimento perfecto, porque tienes siempre a nivel matemático, y esto lo pueden comprobar con cualquier ecuación, si quieren, o con cualquier regresión, una constante y un error. Esa constante tiene dentro de sí una cosa que se llama error sistemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablo de errores que uno no puede predecir, que uno no puede quitar del modelo, que describen una realidad amplia. Y esto lo van a ver en la mayor parte de inferencia estadística. Siempre va a haber un error que significa todo lo demás que no puedo explicar o que no puede contener mi modelo, porque el modelo como tal queda limitado. Este error, esto no lo tiene la filosofía ni la teología. El error ahí radicaría en el razonamiento. Por eso se consideraba más elevada la ciencia, porque si bien es cierto, quitabas ese error, tenías que sustentar bien tu postura, y ahí se generaron deformaciones, ¿no? Gracias a que las personas que argumentaban de manera falaz inclusive, buscaban simplemente ganar mediante argumentos, ¿no? Y no mediante la razón. Sin embargo, si uno tiene buenos principios, puede generar conocimiento a través del desarrollo de silogismos y llegar a verdades a las que la ciencia no podría, ¿no? Por ejemplo, dar nociones de lo que es la felicidad, dar nociones de lo que es la voluntad, la inteligencia. Y de hecho que la antropología trascendental, no la social, la antropología trascendental, que se estudia poquísimo en las facultades de ciencias sociales, poquísimo o nada en realidad, tiene una explicación bastante profunda y completa de quién es el ser humano. Y ese libro que les he mostrado, justamente se trata de uno de los grandes antropólogos de nuestros tiempos, que es Leonardo Polo, ¿no? De ahí viene Sayez todos ellos. Entonces, sí es posible desarrollar conocimiento más allá de la ciencia positiva que tenemos, ¿no? Esa costumbre de llamarla acá en Latinoamérica. Y eso principalmente por el marxismo y por las ideas que trataban de cualquier modo de arrancar de Dios de la realidad, ¿no? Lo cual, bueno, es una postura, ¿no? que se ha tomado. Y la segunda pregunta, ¿el arte puede llegar a ser ciencia? El problema del arte es que es muy subjetivo. Si bien es cierto, y esto tiene un tratado Kant, Immanuel Kant, en la metafísica de las costumbres, habla acerca de la belleza. La belleza tiene un componente, ¿por qué hablo de la belleza? Porque la belleza se relaciona mucho con el arte, ¿no? Hay belleza, verdad y justicia, ¿no? Son las tres virtudes que todo ser humano persigue, ¿no? Así sea ateo, ¿no? No estoy hablando de religión acá, ¿no? Sino estoy hablando de antropología trascendental. Eh, en la parte de la belleza es subjetiva. Entonces, el arte sí podría generar conocimiento, pero el problema es que su conocimiento se limitaría a la expresión del artista. Entonces, si bien es cierto, se pueden generar tesis en base a los artistas, estas serían limitadas al campo cualitativo, no al campo cuantitativo. Ahora, por ahí alguno me dirá, pero profe, yo he visto que mediante la serie de Fibonacci o el número áureo se pueden tocar partituras. Sí es cierto, pero estás desarrollando una comprensión matemática de lo que es la música. No estás desarrollando una comprensión música, o sea, musical, con ese cuerpo teórico, como les mostré al principio, de lo que sería la realidad, ¿no? Entonces, esa subjetividad limita un poco al arte para poder generar un conocimiento generalizable, lo cual no lo desdeña, ¿no? O sea, Santo Tomás de Aquino ya lo clasificaba como la ciencia, la expresión más básica, entre comillas, por el tema de habilidad del hombre y de la profundidad que requiere, pero sí se puede desarrollar un conocimiento, no tan profundo, digamos, lo situaría yo en el último nivel, ¿no? En el último nivel sin desmerecerlo, ojo, solo por el tema de la complejidad. Ahora,
Esto no significa que no tenga grandes aportes, ¿no? Si ustedes ven el arte renacentista o las piezas que hay, ¿no? O también cierto otro arte moderno, ¿no? Eh, Se podrían quedar muy fascinados, ¿no? Pero este tipo de conocimiento, dada su particularidad y su ultra subjetividad, limita su capacidad de desarrollo científico. Ok, ahora tengo que darle el pase a los coordinadores y voy a volver con ustedes para la parte de terminar la metodología y comenzar con redacción de investigación. Muchísimas gracias, Magíster. Iniciamos un break de 5 minutos para todos los participantes. Tenemos en la sala más de 180 participantes de de distintas nacionalidades. A ver. Vamos a registrar. ¿Estás listo para dar un gran salto en tu carrera? Presentamos nuestro programa de especialización en econometría aplicada y análisis de datos. Aprende desde fundamentos de micro y macroeconometría, econometría bancaria y financiera y sus aplicaciones con el Machine Learning y Deep Learning. Certifícate con 200 horas académicas, avalado por el Colegio de Economistas. Inscríbete ahora. En un mundo dinámico y competitivo, la gestión estratégica es la clave para transformar desafíos en oportunidades. Nuestro programa avanzado de especialización en gestión de proyectos está diseñado para los profesionales que buscan optimizar recursos, controlar riesgos y lograr resultados excepcionales mediante herramientas avanzadas de KPIs y OKRs. Este programa te brindará más habilidades para sobresalir en cualquier entorno dinámico. Capacítate con los expertos. Atención futuros expertos en tecnología, ¿listos para aprender desde cero avanzado? Con nuestro programa dominarás Python, el lenguaje más buscado, SQL Server, la clave del manejo de datos y aplicaciones prácticas para destacar en el mercado. Deja de solo pensarlo y empieza a hacerlo. Inscríbete hoy y transforma tu futuro. Inicia tu tesis o proyecto de investigación con nosotros y obtén resultados exitosos. Inscríbete a nuestro programa de especialización en metodología, redacción científica, estadística aplicada y el uso de la IA para proyectos de investigación con softwares de SPS, Stata, RStudios y Python, mientras creas investigaciones sólidas para tesis y proyectos científicos. Búscanos y solicita más información. Genial. Pudimos ver todos los programas de especialización que contaremos desde estas semanas y iniciamos también algunos cursos de especialización en enero. Indicarles que este curso gratuito, si ustedes desean, el certificado es totalmente opcional. Va a ser otorgado a nombre del Colegio de Economistas y la empresa Ciplatán, empresa de capacitación en el cual van a poder desarrollarse y poder aprender sobre distintas programas de especialización. También indicarles que este certificado opcional es por este curso taller, el cual se dará por 30 horas académicas, vuelvo a repetir, por el Colegio de Economistas. De igual manera, también indicar, justo me acaban de informar en estudio, que cada día estaremos regalando una beca y 5 medias becas para distintos cursos. Hoy regalaremos una beca y 5 medias becas para el curso de Econometría y Análisis de Datos, el cual los interesados, los que quieran participar en este sorteo, pueden registrarse en el link que pasaremos mediante el enlace Zoom del chat Zoom. De igual manera, en las distintas plataformas que nos van viendo. Saludar igualmente a todos nuestros participantes, a todos nuestros estudiantes de distintos países. Como indicaba, tenemos de Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú, México. Muchas felicidades por invertir el tiempo en capacitarte, en mejorar. Y más en específico por este curso de metodología, estadística, redacción e inteligencia artificial para proyectos de investigación. Es importante indicar que la capacitación te mejorará profesionalmente, académicamente. Si quieres tener mayor énfasis en tu currículum, quieres tener mayor capacidades profesionales,
capacítate. Y felicitar a todos nuestros participantes, a todos nuestros estudiantes en este curso taller gratuito sobre metodología, estadística y redacción e inteligencia artificial para proyectos de investigación. Los que quieran certificarse por este curso taller gratuito, igual les mandaremos el link para que puedan comunicarse. Ahora sí, para no dejar dudas y volver a indicar, los que quieran participar en el sorteo, mandaremos el enlace para que puedan registrarse y puedan ser partícipes en el sorteo de econometría y análisis de datos. Mañana sortearemos metodología, el curso completo de metodología e inteligencia artificial con estadística y demás procesos. Bueno, continuamos, Magíster. Ok, retomo a ver. Entonces, hablaba de este tema de los tipos de investigación. ¿Por qué? Porque van a ser parte de lo que es un cuerpo metodológico, que esto normalmente se ve en el tercer capítulo de los reportes de investigación tipo tesis. Entonces, hay una investigación aplicada y una investigación básica. La mayor parte de documentos investigativos son de tipo básico y pocos son los aplicados, porque los aplicados requieren un efecto en la realidad. Después está el tema del diseño investigativo. ¿A qué me refiero con el diseño investigativo? El diseño investigativo básicamente es cómo yo estoy planteando que voy a realizar eh, o que voy a aplicar mi cuerpo teórico. Entonces, lo voy a hacer a través de un experimento, de un cuasi experimento, o no voy a usar un experimento. La mayor parte de tesis no son experimentales. ¿Por qué? Porque hacer un experimento, estimados docentes y alumnos, demora tiempo y cuesta mucha plata. Y la verdad que son dos cosas que a veces no tienen, ¿no? Salvo en carreras que sean de ingeniería, como ingeniería civil, o algunos temas muy puntuales, ¿no? Medicina, de repente, por ahí les piden que hagan algunos experimentos, o arquitectura. Pero son pocas las carreras que tienen tesis exclusivamente experimentales, ¿no? Porque sinceramente son muy costosas para los alumnos que están realizando las carreras. Entonces, después está el enfoque investigativo, que existen dos, el cuantitativo y el cualitativo, ¿no? Que ya los hemos visto de dónde vienen. Bueno, el cuantitativo ya hemos dicho que busca la generalización y busca la objetividad, mientras que el cualitativo busca entender la subjetividad desde un punto de vista objetivo y buscar los patrones recurrentes dentro de su muestra reducida, ¿no? Acá les entrego otra diapositiva que sería una comparación de ambos enfoques. Perdónenme si no quiero ocultar esto. Ya. Y acá también les voy a pasar el tema de los niveles, ¿no? Que está ahí. Y quiero puntualizar esta parte de acá. En el caso de la clasificación en el caso de la clasificación de la metodología, en el caso de la clasificación de la metodología, no existe un solo tipo de clasificación. La que yo les he mostrado es la más general, que es la de Sampieri, ¿no? Este docente colombiano. Sin embargo, existen clasificaciones particulares en ciencias que son particulares también, ¿no? Como en ciencias naturales, en medicina, en leyes. Entonces, siempre que uno vaya a abordar una tesis, tiene que ubicarse bien en la estructura que tiene la universidad. Porque dentro de este documento, que es un documento formal, siempre va a haber la forma teórica o teorética, que sería el marco teórico, ¿no? Marco teórico no desde el punto de vista de una tesis, sino desde un punto de vista desde los presupuestos teóricos que ellos toman en la parte investigativa, ¿no? Que ellos tienen para poder clasificar sus investigaciones. Por eso les decía, si aprenden bien esto, la parte anterior, con tranquilidad van a poder entender de que hay universidades y hay ciencias o hay carreras específicas, no en todas las facultades, pero sí en algunas que toman sus propios modelos investigativos. ¿Difieren de estos originales? La verdad no mucho. Les cogen de un pedacito, otro pedacito, pero al final terminan clasificándose
de alguna manera entre estos. Después está el tema de la población, ¿no? Otro aspecto metodológico importante es poder definir bien la población. La población finita, infinita, creo que los términos se explican perfectamente. La población infinita es aquella que no se puede contabilizar, mientras que la finita es aquella que sí. Pero acá hay un detalle importante. Cuando yo estoy haciendo mi población, yo lo que tengo que tomar en cuenta, y muchas veces no se toma en cuenta, son los criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué docente me indica que el criterio de exclusión e inclusión es relevante o es muy importante? Porque son estos criterios que me van a perfilar la calidad de elementos que voy a tener en mi muestra. Son estos criterios que me van a perfilar la calidad de elementos que voy a tener en mi muestra. Y estos elementos me van a ayudar a mí a poder tener buena calidad de información. Entonces, mis criterios de inclusión y exclusión va a ser que de la muestra que he definido tomar, yo pueda seleccionar, perdón, de la población que he decidido estudiar, yo pueda seleccionar a realmente los elementos que me agreguen mayor cantidad de información para mi experimento, o para mi estudio, ¿no? Para mi estudio. Entonces, es importante el tema de los criterios de inclusión y exclusión. Bueno, después vemos el tema del tamaño muestral, ¿no? El tamaño muestral se divide en dos tipos, los probabilísticos y los no probabilísticos, siendo que los probabilísticos asumen que todos los elementos de dicha población tienen la misma capacidad de ser elegidos, mientras que los no probabilísticos asumen que hay una variación de probabilidad de elección en los elementos. Entonces, alguno de ustedes me diría, ¿no? Entonces, profe, cuando yo indico que, cuando yo cuando yo voy a usar el probabilístico y el no probabilístico, yo voy a usar el probabilístico y el no probabilístico cuando yo tenga facilidad para poder acceder a esa población o no. Les pongo un ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, eh, fuera a entrevistar a los alumnos de un colegio, usaría el muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque tengo el ambiente controlado y voy a poder acceder, tengo el ambiente controlado y voy a poder acceder a todas estas personas que están dentro de, a todas estas personas que están dentro de, dentro del ambiente. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio sobre madres violentadas o sobre narcotraficantes o policías corruptos, o personas que tengan VIH u otras enfermedades complicadas, no voy a tener la misma probabilidad de poder acceder a mi muestra. Por lo tanto, voy a tener que hacer un estudio no probabilístico, por una técnica de muestreo no probabilística, ¿no? Básicamente son esos dos criterios. Ahora, hay subdivisiones. Dentro de lo probabilístico se divide en aleatorio simple, aleatorio estratificado, por conglomerados y sistemático. Mientras que el no probabilístico se divide en no aleatorio intencional, no aleatorio por conveniencia, no aleatorio consecutivo y no aleatorio por cuotas. Ok. Asimismo, como parte también de la metodología, y esto es importante destacarlo, como ven, el tema metodológico es bastante extenso. Como parte también de la metodología, algo que se destaca es el tema de, es el tema de, es el tema de los instrumentos. Porque no todos los instrumentos nos van a servir para todo tipo de investigaciones. Hay particularizaciones en el tema de los instrumentos que nos van a permitir agregar más o menos información de acuerdo a las necesidades de la investigación. Entonces, las técnicas que vienen a ser las técnicas instrumentales eh, son como que la capa más grande que tienen los instrumentos. Y en este caso para el tema cuantitativo, son cuestionarios, pruebas, test, observación estructurada, instrumentos biométricos, y para el cualitativo, entrevistas, observaciones, grupos focales, diarios, análisis, contenido, narrativas, entre otros. Hay que distinguir acá, a nivel metodológico, lo que son las técnicas de lo que son los instrumentos como tal. En el caso de los instrumentos como tal, tenemos estos.
El instrumento ya es lo que has desarrollado para poder medir. Mientras que la técnica, no sé qué pasa con mi teclado, anda un poquito mal. Mientras que la técnica es aquello que te dé el concepto para poder empezar a desarrollar eso. Para poder empezar a desarrollar tu instrumento de medición. Hay que distinguir siempre eso. Y por último, les voy a dejar esta tablita. Les aconsejo a todos que la llenen, sobre todo en sus tesis, porque eso les va a permitir hacerse una idea o hacer una idea de cómo debieran desarrollar la metodología dentro de sus investigaciones. Dentro de sus investigaciones. Bueno, tenemos esta actividad, pero por temas de tiempo la voy a pasar. Y vamos a entrar a lo que es la redacción. La redacción científica. Algo anda mal acá con mi teclado, van a disculpar. Ok. Entonces, ¿qué es la redacción científica? La redacción científica básicamente, perdón, el lenguaje científico es una herramienta fundamental, es una herramienta fundamental para poder comunicar y para poder intercambiar conocimiento. Es importante resaltar esto, ¿no? Es como si yo hablara quechua nada más y mi vecino hablara español, ¿no? Tenemos que llegar a tener un entendimiento. Vamos a crear el quechuñol o el espa o el espanchis. Entonces, eh, el lenguaje académico o el lenguaje científico busca crear justamente ese entendimiento entre los académicos. Por lo tanto, debe ser preciso, debe ser claro, objetivo, y se utiliza usualmente para describir y explicar fenómenos de manera coherente, ¿no? Porque al final, todos todos los que están eh, en pos de ciencia, o sea, toda persona que esté buscando tener su título de profesión o trabaje como docente, es un académico, ¿no? Por lo tanto, está buscando transmitir sus conocimientos y también adquirir conocimientos, ¿no? Entonces, otras características de este lenguaje son estas, ¿no? Es preciso, es objetivo, es claro, es consistente y es universal. Por ello es muy importante conservar estas características a la hora de redactar cualquier documento científico. Si yo voy a redactar un documento científico en particular, yo tengo que tener claridad, yo tengo que tener, yo tengo que guardar mi objetividad, tengo que buscar ser claro, tengo que buscar ser consistente, tengo que buscar ser universal, es decir, tomar términos no tan complicados y tengo que buscar ser preciso. Entonces, eh, esto me va a permitir comunicar de manera adecuada mis hallazgos, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta de que esto nos va a permitir a la hora de redactar un documento científico que se vea más profesional. ¿Por qué? Porque un documento científico siempre tiene que estar escrito en tercera persona, tiene que estar siempre claro, con buena ortografía, tiene que ser consistente en todo el documento, tiene que llegar a tener la universalidad y la precisión. Acá desarrollo un poquito más estas ideas, ¿no? ¿Qué significa claridad y precisión? Básicamente, para evitar malentendidos, ¿no? Y es por eso también que dentro de las tesis ustedes se van a dar cuenta que existe una parte que se llama definición de términos. No existe tanto así no existe tanto así porque los términos definirlos sean, porque se confunda con el marco metodológico, sino esta existe principalmente, ¿por qué? Porque lo que busca hacer la definición de términos es explicar eh, qué estoy entendiendo yo en mi documento académico por esos términos que estoy poniendo. Entonces, tiene que haber objetividad y neutralidad. Se centra en los datos y en los resultados, evitando las opiniones subjetivas y el lenguaje emotivo. Las afirmaciones deben ser respaldadas por evidencia.
Es a lo que les decía, es lo que les decía, ¿no? Cuando hablaba con ustedes acerca del tipo de lenguaje que se usa o el tipo de razonamiento que uno tiene que empezar a tener si es que quiere trabajar en ciencia. Tiene que tener una estructura formal, ¿no? Sobre todo para artículos científicos hay estructuras bien determinadas. En el caso de los artículos está la HARS, o también llamada IMRAT, que es una forma específica de escribir artículos científicos, ¿no? Aparte en la redacción uno tiene que aprender a poner evidencias y citar, ¿no? A los autores. Después, el lenguaje tiene que ser específico y técnico, ¿no? Yo siendo un administrador, siendo un ingeniero o estudiando agronomía tropical, no puedo redactar como si estuviera en colegio, ¿no? O como si le redactara una carta a un amigo. Tengo que redactar de manera técnica, ¿no? Tengo que ser conciso y hay que usar tablas y gráficos. Básicamente, las formas de emitir conocimiento científico son estas. Artículo científico, también llamado paper, revisión de la literatura o review, también se le llama, monografía, también es otra forma de emitir conocimiento científico. Entonces, ¿qué es un artículo científico? Es un documento que presenta los resultados de un estudio original. Se publica en revistas científicas y sigue una estructura empírica que incluye una introducción, metodología, resultados y conclusiones. Mientras que la revisión, y esta acá la diferencia, que es importante, es un artículo que analiza y que resume la investigación existente sobre un tema en particular. No presenta investigación original, sino que compila y evalúa estudios previos. Y la monografía es un documento extenso que trata un tema específico en profundidad. Puede ser el resultado de una investigación o un estudio exhaustivo sobre un área determinada. No son los únicos. Los otros documentos son la tesis o disertación, que es el documento más común que tenemos para obtener el grado. El informe técnico también es un documento científico, ¿no? Hay que hacer informe técnico sobre el análisis constitucional de una reforma, ¿no? Eso también es un informe académico. Hay que hacer un informe técnico acerca de la estructura del puente, ¿se dan cuenta? Entonces, documento que presenta resultados de investigaciones o estudios de manera más práctica, a menudo para el público específico. Actas de conferencia también son eh, documentos de carácter académico. Libro, obviamente, y los manuales, ¿no? Todos estos son ejemplos de documentos científicos. De documentos científicos. Bueno, esto es una diapositiva que les puede ayudar a entender cómo normalmente las universidades llegan a brindar los grados, ¿no? Los grados académicos. Se las dejo ahí para que la tengan, pero creo que la voy a obviar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura común de un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación normalmente tiene estas 8 divisiones, ¿no? Parte de una idea, de un problema, pasa por un marco teórico, llega al marco metodológico y de ahí tiene los aspectos administrativos, ¿no? Que agrupan presupuesto, cronograma y la bibliografía. Mientras que una tesis es lo mismo que un proyecto, pero que además añade la parte de resultados, la discusión, que es la parte más rica de toda tesis, y las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Si se dan cuenta, la diferencia principal entre un proyecto y una tesis es esta. Es esta de acá. Acá le presento algunos ejemplos de tesis, ¿no? Que existen acá en Perú. Estas son las tesis de una Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de Lavallejo y este es de la USIL. Y esta es la tesis como usualmente se hace, ¿no? Comienza bien hasta que... Ok. Sin embargo, hablando en términos de redacción, ¿y por qué les pongo el ejemplo de tesis? Porque es donde más ustedes van a utilizar un tema que se llama estilos. ¿A qué se refiere con los estilos docente? Los estilos básicamente son la forma en la que las tesis, perdón, en la que los documentos académicos son escritos. Las normas APA no son las únicas que existen.
Existen cerca de 18, 20, si no hay más. Yo conozco solo esas. Y cada una tiene un propósito, ¿no? Porque cada una se relaciona con una ciencia en específico. En este caso, las APA se deberían relacionar solamente con la psicología, educación y las ciencias. Sin embargo, acá en Perú las utilizamos para todas las carreras, excepto medicina, ¿no? Que yo utiliza más Vancouver. En economía debería ser la Harvard, en medicina obviamente Vancouver, en humanidades en general deberían ser las MLA, en historia debería ser Chicago, en historia B, bueno, en ciencias naturales, social y humanidades debería ser Chicago B, en ingeniería y tecnología informática la CIE, ¿no? Esas sí me parece que las utilizan. Entonces, las MLE, por ejemplo, significa Modern Language Association. Las Chicago o Tarubian, a menudo utilizadas en historia de arte. Las IEE, que es Institute of Electrical and Electronics Engineering, ¿no? Predominante ingeniería informática y algunas ciencias físicas. Vancouver y Harvard. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno habla de normas APA, no está diciendo que es la única forma de escribir la tesis. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Sino está describiendo un estilo en particular. En este caso, en Perú, eh, no sé la verdad por qué tema, pero se ha difundido mucho el tema de las normas APA, ¿no? Y a todo le metemos normas APA. Estudias administración, APA, ¿no? Economía, APA. Estudias leyes, APA, ¿no? Todo es APA. Entonces, en fin. Estas normas vienen a ser un estilo que trae a colación no solo el tamaño de página, no solo los tipos de títulos, no solo la forma en la que escribes, sino la forma en la que citas, la forma en la que redactas, la forma de los resúmenes en general. Entonces, acá les dejo algunas más, además de las que ya les he indicado, ¿no? Tienes el AMA, que es el American Medical Association, el ASA, que es el American Sociological Association, tienes el CES, que es el Council of Science Editor, para las ciencias biológicas, tienes el Blue Box, que son documentos legales, que es importantísimo, ¿no? Acá no se ve nada de eso, ¿no? Yo he asesorado tesis de derecho, no hemos visto las Blue Box, ¿no? No hemos llegado a observar las Blue Box. Después tienes la American Chemical Society, que es la API, que sería el American Institute of Physics, la Association of Legal Writing Directors, ¿no? Y podría seguir, ¿no? Ahí les dejo para que satisfagan su curiosidad nada más, porque de verdad son un montón, ¿no? Son un montón de formas de estilo de citado. Ahora vamos a ver el tema del APA, ¿no? En específico. Entonces, cuando uno va a hacer un documento académico, siempre va a buscar tener referencias. Estas referencias las puede tener de distintas fuentes. Y cada tipo de fuente tiene que ser citada o referenciada dentro del documento académico. Esto es sumamente importante. Entonces, la primera fuente que nosotros tenemos, primaria, se podría decir, perdón, secundaria, son los libros, obras completas o partes de los libros que tienen una forma específica de citarse. Después están los artículos o revistas. Después están las ponencias o conferencias, las tesis, las fuentes en línea, los documentos gubernamentales, los artículos periodísticos, artículos de revistas, comunicaciones personales, conferencias y presentaciones, materiales de archivo, que son cartas, cosas históricas. Y todo eso forma parte de todos los estilos. Pero en específico, ahora vamos a tratar un poco acerca de las normas APA 7. Como hemos visto, el decir normas es un poco pedante, ¿no? Llamaríamos estilo, ¿no? Creo que es más apropiado llamarlo estilo. ¿Por qué digo esto? Porque el estilo es algo más acotado y las normas APA son algo más acotadas, ¿no? ¿Más acotadas a qué? A que, como hemos visto, hay 18, 20 normas que pueden suplirla fácilmente, ¿no? Que pueden suplirla fácilmente. Entonces, no es la única forma
no es la única forma de poder hacer tus escritos académicos. Es la más común en Perú, pero no es la única. Entonces, estas normas no solo intervienen en el tema del citado, sino como norma o como estilo, intervienen en distintos aspectos del documento. Desde el título, ¿no? Te dicen que no tiene que tener más de 12 palabras. Perdón. Ahora creo que le han subido a 20, ¿no? Pero inclusive hay normas para eso. Te dicen que tiene que ser conciso y descriptivo, además del tema de los márgenes de la hoja, que también es relevante, 2.54 o 1 pulgada para todo el documento, para todo el contorno del documento. Después están las fuentes, que son básicamente lo que utilizamos dentro de la elaboración del documento. Te indica que sean 12 Times Roman, Calibri o Arial. Y además también dentro del documento tú vas a poder encontrar que de las fuentes te habla que las figuras y los gráficos, perdón, las figuras y las tablas podrían llegar a tener hasta 9 de fuente, sin problema. Tanto su nota como el título o el encabezado. Después te habla del espaciado, que debe ser doble. De la alineación en sangría 0.5 al principio de cada párrafo. Te da estructuras para los artículos mediante las normas HARS, que forman parte del estilo APA. El tema del citado del texto distingue 6 tipos de citado, básicamente. Los vamos a ver un poquito más adelante. Y el tema de las referencias, ¿no? Tienen que estar ordenados alfabéticamente, por el primer apellido del autor, debe incluir el nombre del autor, debe incluir el nombre del autor, el año de publicación, título del trabajo, pero esta referencia varía conforme al tipo de documento que estás referenciando. Eso es importante decirlo. Después el tema de las tablas y figuras, ¿no? Debe estar tituladas, numeradas, y la fuente se coloca debajo de la misma, ¿no? Inclusive intervienen como norma o como estilo, mejor dicho, en cómo tú debes redactar tu resumen de la investigación. 250 palabras como máximo y que tenga sus palabras clave, ¿no? Clarísimo. Ahí el resumen tiene que tener el objetivo de la investigación, bueno, el título, objetivo de la investigación, metodología, instrumentos, resultados, conclusiones y las palabras clave abajo, ¿no? Normalmente las palabras clave tienes que obtenerlas de diccionarios que te permitan indexar, ¿no? En este caso podría ser el Thesaurus, o hay varios diccionarios. ¿Cómo se cita una tabla en APA? Se cita de esta manera, ¿no? Criterios para citar las tablas en APA. Entonces, se pone el número de la tabla. Acá le faltaba en el gráfico un puntito, ¿ya? Porque después del número va un punto. Así, tal cual. El número de la tabla va en negrita, va en negrito, mientras que el título de la tabla va en itálica y no negrito. Después la tabla tiene solo líneas horizontales. No puede haber líneas verticales, solo horizontal. Y te habla del tema del encabezado mayor, que forman las dos columnas. Después viene los títulos apilados, ¿no? Se coloca uno sobre otro. Y todos deben tener doble espacio, es importante. Ahora, los títulos, los subtítulos dentro de las tablas tienen que estar alineados a la izquierda. Los números centrados a la derecha. El encabezado de la primera columna igualito, ¿no? Más a la izquierda. Y la nota parte en itálica, y acá una observación, ¿no? No estaba. La nota tiene que ser negrita, ¿ya? En negrita itálica, llevar su punto, y el resto sí en
en un texto normal, sin embargo, sin doble espaciado. Tiene que ser juntito y las subnotas, que son estas de acá, nota de la nota, se ocupan mediante se realizan mediante un asterisco o se ponen asteriscos y estos asteriscos tienen que ir dentro del texto donde corresponde. Es así como se construye una tabla, ¿no? La tabla debe estar numerada consecutivamente, el título de la tabla debe ser claro y conciso y debe proporcionarse información sobre el contenido de la tabla. La fuente de la tabla debe citarse en la lista de referencias. ¿Qué pasa, profe, si la tabla es si de la tabla soy autor yo mismo? Simplemente pones acá, ¿no? Esta tabla muestra los elementos de la tabla prototípica. En todo caso, podría ser esta tabla muestra en la nota, ¿no? Muestra las frecuencias que están, las frecuencias de las variables, ¿no? No tienes que mencionar nada más. Podrías por ahí poner elaboración propia, que es una costumbre que vendría de APA 6, ¿no? Pero en APA 7 ya no te obligan a hacer eso. Si la tabla es pequeña, puede colocarse el texto en el texto del artículo científico. Si la tabla es grande, debe colocarse en el anexo final del artículo científico. Esto sí es muy importante tomarlo en consideración. Si tú tienes una matriz de correlaciones de 24 variables, la recomendación es que vaya en el anexo, ¿no? A menos de que agrupes las variables por ahí. Ahora, las figuras siguen el mismo patrón, ¿no? Negrita, acá falta el punto, el título, hacia abajo, en itálica, el eje de X, eje de Y, no lleva colores usualmente. Esto es otra cosa muy importante que acá en el gráfico modelo que te da APA está mal, porque cuando tú lees el manual, te dice claramente que los colores tienen que ser solo en caso extremo, que usualmente se mantenga la escala de grises. Bueno, tiene que tener leyenda, tiene que tener las etiquetas generales centradas, que ustedes ven centradas, y las otras centradas según corresponda, ¿no? Eso también es importante tomarlo en cuenta. Ahora, en el APA 7 ya no hay la distinción entre figura y gráfico. Todo es figura, a excepción de las tablas. Todo es figura, a excepción de las tablas. Antes sí había la distinción entre los tres, ¿no? Gráfico, figura y tabla. En el APA 7 ya no es así. Entonces, una buena figura aumenta la información del texto, transmite la información esencial, no distrae visualmente, es fácil de leer, no se interpreta con facilidad y guarda uniformidad con el resto de las figuras usadas en el desarrollo del trabajo. Sus componentes son número de figura, título, leyenda y nota. Citas bibliográficas. Están las citas parentéticas, que son estas. Profe, ¿por qué se dice parentéticas? ¿Está diciendo una grosería? No. Las parentéticas es porque van encerradas en paréntesis, ¿no? Hay cita directa y cita indirecta. Puede ser parentética o no parentética. Entonces, las citas parentéticas, el autor y la fecha van entre paréntesis separados por una coma. Mientras que las citas narrativas, que no serían las parentéticas, se incorporan en el texto como parte de la oración y el año va entre paréntesis. Yo recomiendo siempre usar más citas narrativas o citas parentéticas, en todo caso indirectas o parafraseadas. ¿Por qué, profe? Por el tema del plagio. Así le pongas comillas, a veces el Turnitin tiene la mala costumbre de decir eso es plagio, ¿no? Pero tú le pones una cita perfecta, no importa. Es terrible, el Turnitin de verdad me parece que es algo que debería salir, pero en fin, está ahí. Hay que tenerle paciencia. El nombre del autor se incorpora en el texto como parte de la oración y va entre paréntesis, así es. Esta es una cita, por ejemplo, parentética, ¿no? Perdón, narrativa del tipo indirecta. ¿Por qué? Porque yo no estoy copiando directamente lo que dice el autor, ¿no? Citas textuales directas, de menos de 40 palabras. Las citas textuales directas serían así, ¿no? Citas cortas de menos de 40 palabras van entre comillas. Y siempre que se ponga la cita, como es cita directa, tiene que ir número de página necesariamente. Cuando es cita indirecta y parentética, no va número de página. No va número de página, ¿no? Ese 5 de ahí se ha colado. Vamos a sacarlo.
Jeje. No vayan a pensar que eso es así. Ya, ok. Después, citas largas de 40. El texto se presenta en bloque independiente. Esto es muy importante decirlo. El texto se presenta de manera independiente, ¿no? Y además que se presenta de manera independiente, se pone desde el margen izquierdo a doble espacio y se va a poner entre comillas. Perdón, sin comillas, no va a tener comillas. Y uno va a poner el número al final. El número al final. Este sería un ejemplo de cita en bloque con instrucción narrativa, ¿no? O sea, en vez de decir según tal o García Márquez, en vez de hablar así, hace simplemente citas lo que está dentro del autor, que él lo ha dicho, y para citarlo vas a agregar al final esto, ¿no? Es decir, una cita en bloque directa, pero con citación parentética, ¿no? O sea, para que me entiendan mejor, perdón, para que me entiendan mejor, estimados alumnos. Ah, ya, acá está. Nosotros tenemos en un principio, bueno, no salió tan recta como quería, pero bueno, me acomodaré. Bueno, ya. Nosotros tenemos acá, estimados alumnos, básicamente dos tipos de citas, ¿no? Las directas y las indirectas. Pero además tenemos la citación parentética y la citación narrativa. Entonces, ustedes ya se dan cuenta cuántas posibles combinaciones tenemos, pero esas no son las únicas. En las citas directas distinguimos otras subcategorías, que son cortas y que son largas. Categorías que no tenemos en las indirectas. Por eso les decía que hay 6 posibles tipos de citado, ¿no? De repente esto lo voy a llevar a las diapositivas, no será el mejor esquema, pero les va a dar una idea. Después tenemos cosas bien específicas, ¿no? Por ejemplo, este citado que es con bloque múltiple de párrafos. O sea, ¿qué pasa si yo empiezo, separo el párrafo y cito de manera directa? Lo puedo hacer. Lo puedo hacer, siempre y cuando mantenga un margen apropiado, ¿no? Acordémonos que si es cita directa mayor a 40 palabras, es 1.27, ¿no? 1.27, o sea, hay sangría para todo el párrafo. En casos especiales, por ejemplo, dos autores se debe citar así. Está ahí. Tiene un nombre, no sé, el Asperheim. Tiene un nombre específico, ya no se dice I. Es Asperheim. Un nombre así medio raro. No, no es I. Y usted pensaba que era I. Y siempre decía que era I. Pero no es. Tiene un nombre bien específico ese simbolito. Asperheim, algo así. Entonces, este símbolo
va en medio y van los dos apellidos. Para 3 o más se pone Beltrán et al, que esto es latín para decir y todos los demás. Et es y en latín, all es todos los demás, ¿no? Es importante destacar eso. Después citas de las organizaciones, este también es otro caso especial. Cuando citas organizaciones, tú tienes que poner la cita de esta manera. Y profe, las siguientes veces, ¿cómo cito? Así nada más. La primera vez así, la siguiente es así. Ahora, una cosa también es cierta, ¿no? Si son muy estrictos con las citas, también su plagio va a subir. Es que de verdad Turnitin es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, ¿no? A veces te considera plagio cosas que no tienen nada que ver. Entonces, elementos fundamentales de cómo se pone la cita debe incluir el autor, el año, el número de página al ser directa, ¿no? Todas las citas deben corresponderse con una entrada completa en la lista de referencias. Eso también es importante. Toda cita que tú hagas en el documento se corresponde con las páginas, ¿no? Que están abajo. Y el formato debe mantenerse consistente en todo el documento. Es decir, el APA 7 tiene que estar en todo el documento. No puedes citar con APA y después citar con Vancouver o con MLE o con IEI. En cuanto a las referencias bibliográficas, bueno, acá les dejo ejemplos de cómo son los libros, revistas, las páginas web y los reportes, ¿no? Respecto a resumen, sí es importante mencionarles dos cosas. Primero, son 250 palabras. Y no es esa, perdonen, que casi digo algo de molesto. Y no es ese resumen que te exigen que sea con objetivos SMART, ¿no? Que le meten teoría de proyectos a un tema de investigación que no tiene nada que ver, ¿no? Sino es un resumen que tenga el título, objetivos, metodología, instrumentos, resultados, conclusiones. Y tus palabras clave, ¿no? Profe, ¿dónde saco las palabras clave? Las palabras clave normalmente, estimados alumnos, se obtienen de diccionarios, ¿no? Como es el Thesaurus. Como es el Thesaurus del UNESCO. Estos han sabido cómo jalar las ciencias a su lado. De acá ustedes obtienen las palabras clave. De acá, de este tipo de diccionarios académicos. Pero van buscando palabras relacionadas con su tema que estén acá para que para que cuando publiquen sea indexado de manera adecuada, ¿no? Ahora, hay dos tipos de resúmenes, como bien saben, este resumen en español y el ASTRAP en inglés. Eh, Acá les dejo unos pasos para la elaboración de un buen resumen y unas recomendaciones, ¿no? Para cómo se redactan los párrafos. Y con eso terminaríamos. Quería hacer todavía quería avanzar un poquito más, pero la hora ya nos gana, estimados alumnos. Quedo abierto a alguna pregunta que tengan y después doy paso a coordinación.